Hola, bienvenidos. Hoy en Colombia amanecemos con muy buenas noticias para los conductores de motos, taxis y microbuses urbanos y de servicio público intermunicipal. Resulta que el presidente Gustavo Petro Urrego hizo el anuncio en el día de ayer porque por primera vez en la historia se ve un descuento tan grande como del 50% en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, más conocido como el SOAT. El presidente Gustavo Petro, además, el ministro de Transporte y el ministro de Hacienda, con la ministra de Salud, también hicieron este importante anuncio. Vamos a ampliar esta información. Además, vamos a mostrar detalles de un debate que se presentó en el Congreso precisamente sobre este seguro obligatorio para motociclistas y conductores de todo tipo de vehículos en carretera. Vamos a ver, porque se presentó un debate en el Congreso donde fueron invitados los líderes de motociclistas y allí también vamos a mostrar las reacciones de estos líderes, además de el ministro de Transporte que estaba allí citado y la ministra de Salud, Carolina Corcho, y Inti Asprilla, que hizo una crítica al gobierno nacional porque aún faltan más medidas por cumplir, al parecer, para los motociclistas, pero también hizo una crítica a los que están convocando a los paros nacionales en contra del gobierno nacional. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Vamos a mostrar a continuación, ampliar esta importante noticia que ya es viral en todos los medios de comunicación en Colombia y redes sociales del país. Bienvenidos. Bueno, la noticia la anunciaba así el presidente de la República, Gustavo Petro, en el día de ayer, 22 de noviembre del 2022. El presidente Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, escribía lo siguiente: al reducir a la mitad el valor del SOAT para motos y taxis, buscamos más progresividad en la eliminación de los subsidios a la gasolina. Habrá cursos para nuevos motociclistas con el fin de reducir los siniestros. Además, aquí vamos a ampliar la cuenta del ministro de Transporte. Publican algo muy importante porque hasta el momento se estaba hablando de que el SOAT, este descuento, esta reducción del precio del valor actual al 50%. Más adelante vamos a mostrar la tabla de a cómo está el valor, a cómo están los precios en este 2022 y más o menos a cuánto estaría quedando para el próximo año del 2023, porque recordemos que en diciembre siempre se publican las nuevas tarifas que empiezan a regir a partir del próximo año, es decir, a partir de enero. Entonces, acá dice, por ejemplo, el ABC sobre descuento del 50% de SOAT, Gobierno del Cambio. Acá la pregunta que vamos a responder: ¿cuándo empieza a regir el beneficio del descuento del 50% del SOAT? El descuento en el SOAT empezará a regir a partir del 1 de diciembre de 2022 tras acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Transporte y la Superintendencia Financiera. Es decir, el 1 de diciembre ya vamos a saber más o menos, o mejor, por parte de una tarifa oficial, una tabla que se publica en los diciembre, vamos a saber cuánto va a quedar los SOATs, los seguros obligatorios de accidentes de tránsitos para los moteros, porque acá la otra pregunta dice: ¿quiénes se benefician con la medida? Motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos. Entonces, van a protestar, están diciendo que van a protestar mañana los motociclistas, que porque solo se van a beneficiar las motos hasta las que tengan los cilindrajes de 200 centímetros cúbicos. Entonces van a protestar que es que los de mayor cilindraje. Vamos a ver, en el día de hoy está convocada la marcha. Vamos a ver qué pasa, porque también se van a beneficiar todos los conductores de taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano y microbuses de servicio público intermunicipal en Colombia. Acá otra pregunta: ¿por qué se aplica la medida? La medida
tiene intención de enfrentar la evasión en la compra del SOAT y prevenir el fraude. ¿Cuántas motos se benefician con la medida? Según cálculos preliminares, alrededor de 9 millones de motos accederían al descuento. Acá, antes de continuar con lo que pasó hoy en el Congreso de la República, donde vamos a mostrar las declaraciones del ministro de Transporte Guillermo Reyes y la ministra de Salud Carolina Corcho, y además la intervención del líder de motociclistas de un club de moteros que fue invitado al Congreso. También vamos a mostrar la declaración o la intervención del senador Inti Asprilla y además por último la de JP Hernández. Acá vamos a mostrar también lo que escribió el senador Gustavo Bolívar acerca de esta importante noticia para los conductores del país. Dice senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, escribe: el gobierno de Gustavo Petro bajó tarifas de energía, bajó precio de fertilizantes, bajó el precio del SOAT para motos y taxis, trata de bajar precio de la carne, condona deudas del ICETEX. Pregunta: ¿por qué otros gobiernos nunca hicieron ni el esfuerzo de buscar alivio a los consumidores? Buena pregunta para ustedes ahí en la caja de los comentarios. ¿Por qué otros gobiernos nunca hicieron ni el esfuerzo de buscar alivio a los consumidores? Que recuerde, por eso dije al principio del video, por primera vez en la historia, o por lo menos en los últimos 10 años que vengo pagando el SOAT, que cada año en vez de bajar antes sube, veo un descuento tan grande del 50%. No me lo esperaba. Cuando anunciamos la noticia hace un mes más o menos de que iban a hacer un descuento, me imaginé por ahí un descuento del 15%, porque cuando hay promociones del SOAT en otras ocasiones que uno paga con tarjeta, los descuentos son hasta el 10%, más o menos, pero el 50% ya es un buen descuento, me parece, porque en mi caso, el SOAT en mi moto de 150 centímetros cúbicos me costó 556,500. Cada año sube. O sea que voy a estar pagando aproximadamente 200, algo así como 270,000 pesos más o menos, si se cumple pues este descuento, que ojalá es otra cosa que esperamos que cumplan las aseguradoras con este descuento y que no metan por ahí arandelas y micos de que el descuento solo aplica a la prima o que solo bueno, vamos a esperar, mejor dicho, a ver qué pasa, porque si no cumplen, los motociclistas es un gremio grande en Colombia y cuando sale a las calles rugen los motores y tiemblan los gobiernos. Así que con ellos no se juegan y total apoyo para ellos. Bueno, continuamos entonces con esta noticia. Resulta entonces de que hoy el ministro de Transporte estaba invitado al Congreso de la República de Colombia. Vamos a mostrar entonces, sin más preámbulo, acá hoy el ministro de Reyes participó en la plenaria de Senado donde explicó el beneficio de las medidas tomadas hoy sobre el seguro SOAT, medida que se aplicará a partir del 1 de diciembre. Acá vemos algunas fotos de lo que vamos a mostrar a continuación. Fuchi de Street Brothers, un líder de un club de moteros de Bogotá que está por todo el país, también hizo la intervención. Vemos ahí a Inti Asprilla. Bueno, a continuación entonces, sin más preámbulo, lo que pasó hoy en el Congreso de la República de Colombia. Bienvenidos. Me llamo Julián Forero, hago parte de la Mesa Nacional de Motociclistas, representante también de muchos conductores del país y líder de la comunidad de Street Brother. Quiero agradecerle por el espacio que nos brindan para poderles transmitir el sentimiento de la gente en las vías del país. Hay diferentes situaciones que generan un malestar grande en la comunidad, y es el tema del SOAT, que es el tema que queremos solucionar al corto plazo,
Está el tema de las plataformas, de la gente que trabaja en su moto. Está el tema de la malla vial que genera accidentalidad a los motociclistas del país. Y está todo el tema de la siniestralidad y el tema de las campañas de seguridad vial que queremos desarrollar. Esto es una problemática nacional. En cada región del país en este momento se están convocando movilizaciones para mañana, algo llamado la hora cero. Porque realmente los conductores y motociclistas están cansados de las promesas y del incumplimiento de los compromisos que nos han dicho en las diferentes mesas de trabajo a nivel nacional. Actualmente nos están exigiendo un SOAT que no están vendiendo. Y no es justo con los compañeros conductores a nivel nacional que no puedan sacar sus motos, que no puedan trabajar, porque las ensambladoras no quieren vender el SOAT. Esa es la realidad actualmente de lo que pasa en Colombia. No quieren vender el SOAT. Por ley tienen que hacerlo y por ley nosotros tenemos que crear un seguro obligatorio. Pero actualmente los motociclistas han sido víctimas de inmovilizaciones porque han querido comprar su SOAT y no se lo han querido vender. Y no es justo que nos exijan un documento que no están vendiendo. Y esto pasa en muchas regiones del país. Ahí tiene toda la razón. Qué pena. Nos sentimos completamente abandonados y estamos cansados de muchas promesas y mentiras de los diferentes gobiernos que han pasado y que se olvidaron de los conductores. Más de 10 millones de motociclistas son en Colombia. En cada familia hay una moto. La moto se volvió la solución a la movilidad y el trabajo de muchas personas, así que les pido el favor que tengan más en cuenta al gremio de los motociclistas y los conductores del país. Dios les bendiga y muchas gracias por este espacio. Bueno, ahí tiene toda la razón el líder de motociclistas. No se les está vendiendo el SOAT y aparte de eso los están partiendo. Le están poniendo unas multas muy caras. Cuando lo paran a uno los de tránsito, lo primero que le piden a uno es el SOAT, tecnomecánica, y si no cuenta con uno de estos dos documentos, le inmovilizan su vehículo y le cobran multa y no le comen de cuento de que no, es que no me lo vendieron, no, para la grúa. Vamos a ver qué dice el ministro de Transporte acerca de lo que acaba de decir el líder de motociclistas y acerca del gran paro nacional o paro nacional que está convocado hoy precisamente por este gremio de conductores. Pero quiero comenzar por el final. Yo rechazo como gobierno vehementemente que los representantes de los motociclistas digan que se han sentido abandonados cuando en 3 meses y 10 días de gobierno nos hemos venido reuniendo en Bogotá, en Medellín. Hicimos compromisos de resolver un tema que ningún gobierno resolvió y que ahora no sé con qué finalidad pretendan decir que este gobierno los ha abandonado. Mal hacen en citar y en convocar a un paro cuando el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro ha señalado, lo ha dicho el ministro de Hacienda, el suscrito ministro y la ministra de Salud, que vamos a bajar al 50% la tarifa del SOAT. Es que lo que habíamos hablado era de que no se incrementaba el SOAT y que íbamos a revisar hasta qué punto se podía reducir el SOAT. Pero se ha hecho y se hará un gran esfuerzo que debe reconocer el país, los más de 10 millones y medio de motociclistas, que esto ningún gobierno lo había hecho. Y valdría mañana preguntarle a quienes van a salir a hacer una protesta cuál es la razón de una protesta cuando el gobierno los ha escuchado. Hemos tomado acción desde hace 1 mes y medio en buscar resolver esta problemática que, como lo dijeron los senadores del partido Mira, es un problema que viene de tiempo atrás. Los gobiernos anteriores no miraron el tema del SOAT con la responsabilidad, el deber y la obligación que debieron hacerlo. Entonces, decir ahora que citan a que mañana se haga un paro sin ninguna justificación porque los han engañado en el pasado, se les olvida que este es el gobierno del cambio, donde lo que prometemos lo cumplimos. Y yo les dije a ellos,
Esperamos que a finales de octubre podamos resolver el tema. Nos tardamos algunos días más, pero estamos empezando a tomar medidas y creo que no esperaban ninguno de ellos que se ofreciera una rebaja del 50% a la tarifa del SOAT. Aún más, hay quienes proponen que para acudir a la reserva se le cobren todas las multas que por tránsito tienen los motociclistas. Y este gobierno ha dicho que el gobierno de la vida cumple los compromisos e indiferente a las multas les vamos a cumplir con el descuento del 50%. Espero que no tenga la intención de la movilización mañana a fines de ninguna naturaleza, que no sea reclamar por algo diferente a que les hemos cumplido la rebaja del 50%. Sí, de ahí también le doy la razón al ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, en el sentido cuando dice que los otros gobiernos nunca habían prestado atención a este gremio de motociclistas. Recuerdo de que cuando se convocaban marchas, lo único que recibíamos, porque yo también he participado en estas marchas porque soy motociclista y nunca he estado de acuerdo con, por ejemplo, con lo que están protestando ellos ahora, lo único que recibía uno era gas, bolillo y pata de la policía. Y el gobierno allá ignoraba totalmente lo que se estaba pidiendo. Porque, como les dije al principio, nunca hacían una rebaja del SOAT. A las motociclistas del más de 150 centímetros cúbicos nos toca pagar cada año un impuesto. Tecnomecánica cada vez va subiendo más. Cada vez la policía de tránsito persigue más a los motociclistas. Y nunca se ha visto un cambio así a favor de los motociclistas como lo estamos viendo hoy. Eso es algo para reconocerle a este nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, algo que estaba haciendo falta, que se les prestara más atención a los motociclistas. Ahora vamos a pasar entonces con las declaraciones de la ministra de Salud, más adelante con las declaraciones de Inti Asprilla, que precisamente también habla de lo que le estoy comentando. Hace una crítica a los que están convocando las marchas, porque al parecer, según versiones del senador, estas marchas parece que estuvieran siendo también infiltradas para sabotear al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces vamos a prestar atención a esto. Y además la declaración de J.P. Hernández, senador de la República. También participó, como les dije, la ministra de Salud. Vamos a ver entonces quién más participó en este debate, y después también una parte de la rueda de prensa del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Así que vamos a continuar viendo este debate. Vamos a buscar entonces a Carolina Corcho aquí. Por eso es muy importante la decisión que se acaba de tomar el día de hoy con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, en cumplimiento al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, con la disminución del 50% del SOAT para algunos tipos de vehículos. Esto es muy importante porque es cuando disminuimos ese 50% se incentiva que muchos más mototaxistas, conductores de motos puedan acceder a estas pólizas. Eso es lo que nos interesa, pero además de que accedan, con esta reducción del 50% vamos a lograr disminuir la evasión, y con esa disminución de la evasión que se incluyan en programas pedagógicos sobre la accidentalidad para lograr lo que el Estado, los fines del Estado, que es definitivamente prevenir las mortalidades que esto trae. A mí me corresponde entonces... Bueno, ahora vamos a escuchar la intervención del senador Inti Asprilla. Atención, porque aquí está interesante su declaración acerca del paro que se va a desarrollar hoy, o se estará desarrollando en este momento cuando estén viendo este video, en Colombia, convocado por los motociclistas. Y además vamos a ver también qué dice acerca de la noticia del día, la reducción del precio a un 50% sobre
el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito para conductores. Vamos a ver. Muchas gracias, señor presidente. Yo hago un llamado a todos los parches de moteros. Muchos me conocen, a algunos les caigo bien, a otros no tanto, pero también creo que es importante dimensionar lo que está pasando en este país, en este momento preciso de la historia, respecto al SOAT. El gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de origen popular, y los gobiernos de origen popular, lo digo con experiencia y conocimiento de causa, tienen que afrontar muchas veces saboteos por parte de gremios que no están muy de acuerdo con la victoria en las elecciones. Usted, ministro, no lo conozco, es la primera vez que lo trato, tuvo un manejo adecuado de la última movilización que se realizó por parte de los moteros. Usted, ministro, con el compromiso y con la palabra del presidente Gustavo Petro, ha anunciado una rebaja del 50% para las motos de bajo cilindraje. Y en ese orden de ideas yo le digo a todos los motociclistas, cuando hayan visto que después de una movilización, cuando estaban acostumbrados a que cuando se movilizaban lo que había era bolillo y represión, el gobierno los escuchara y empezara a tomar medidas inmediatamente. Arreglar la problemática estructural que se ha generado en este país no es soplar y hacer botellas. Hay un compromiso decidido por parte del gobierno nacional. Sin embargo, hay temas, ministro y gobierno, sobre los cuales es necesario espabilar, despertarse. Hay una realidad. Las aseguradoras están en muchas partes del país impidiendo el acceso al SOAT. Y no puede haber nada más frustrante para un ciudadano que va a hacer la tarea, buscan diferentes aseguradoras, no se lo venden, lo para la policía y tenga su comparendo y la inmovilización. A ese señor superintendente financiero encargado hay que empezar a tomar medidas inmediatamente. Inmediatamente, acá está, con su venia presidente, en el artículo 192, numeral 1 del decreto 663. Las entidades aseguradoras a que se refiere el artículo 196, numeral 1 del presente estatuto, estarán obligadas, repito, obligadas a otorgar este seguro. Así que lo que se ha hecho hasta el momento es absolutamente importante, la ciudadanía lo tiene que saber, pero llegó el momento, superintendente, de poner en cintura a las aseguradoras que están impidiendo el acceso al SOAT. Se dan cosas tan absurdas como que le piden a la gente bancarización, tarjeta de crédito. Muchas veces lo que termina ocurriendo es que les toca pagar intermediarios para que les vendan el SOAT. Así que un llamado tanto al parche moteros como al gobierno nacional. Parche moteros que creyeron en el gobierno de Gustavo Petro, no sean idiotas útiles de aquellos que quieren sabotear el gobierno del cambio. Y al gobierno nacional llamarle la atención sobre la necesidad imperativa de poner en cintura a las aseguradoras que no están cumpliendo con su deber y también empezar, porque es una de las grandes, digamos. Continúe, senador Intes Pillo, un minuto más. Y también, esto no es parte de su resorte, ministro, pero usted también lo puede coordinar con la policía. Hay que empezar a ponerle tate quieto a los abusos policiales que comete muchas veces la policía de tránsito. Si logramos esas dos cosas, tendremos un resultado excelente y yo sé que la ciudadanía lo va a entender. Así que la movilización es un derecho, nosotros defendemos el derecho a la movilización, pero también es bueno ejercerlo, si se va a ejercer, con conocimiento de causa y no ser un idiota útil
de quienes por años y décadas han maltratado a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí tiene toda la razón también el senador Inti Asprilla sobre lo que acaba de decir de las aseguradoras. Ojalá les pongan la lupa. Vamos entonces a presentar las declaraciones de JP Hernández sobre esta noticia del momento, sobre estas marchas. Vamos a ver qué dice él acerca precisamente del gremio de motociclistas en Colombia. Ok. Bueno, yo celebro la realización de este debate, primero para que se le ponga el ojo y de una vez por todas empecemos a corregir ese tema de la guerra del centavo en cuanto a las ambulancias. Es algo que ha existido durante años y en el que, como lo decían anteriormente, se ponen en peligro hasta las vidas de los mismos pacientes que están siendo trasladados en estas ambulancias. El mantenimiento de las vías, me alegra que se toque también porque es una de las causas de muertes en accidentes de tránsito. Y también celebro que se realice este debate para que se resalte que aquí el 25% de los hogares en Colombia tienen una moto y que se resalte que el 54% de los motociclistas son de estrato 1 y 2. El 59% víctimas fatales en accidentes de tránsito. Más de 10 millones de motociclistas en Colombia. Celebro la reducción que ha sido anunciada en el valor del SOAT, una reducción de 50%. Pero también quiero decir algo que no ha mencionado y que quiero atreverme a hacerlo, y es a felicitar el orden y la disciplina que han tenido los motociclistas, porque esto no es solamente un logro de un gobierno, esto es un logro de un grupo de motociclistas que ha decidido unirse a nivel nacional para hacer respetar sus derechos. A ustedes, a los motociclistas de Colombia, les quiero decir algo, así como lograron esto, porque esto es un logro de ustedes, así como lograron esto, también estén muy pendientes. En el 2020 pasó por el Senado un proyecto que buscaba imponerle el peaje a las motos. Ese proyecto se archivó. Aquí tienen a un senador que va a estar muy alerta por si lo vuelven a presentar. Pendientes, organícense, así como lo han venido haciendo, para que los derechos de esos más de 10 millones de motociclistas de estratos 1, 2 y 3 sigan siendo respetados. Este anuncio de la reducción del SOAT, del valor del SOAT, es un logro que yo se lo atribuyo a ustedes y le agradezco, claro que sí, al gobierno. Muchas gracias. Ahí también tiene toda la razón el senador JP Hernández acerca de lo que dice el gremio de motociclistas en Colombia. Me consta que son muy organizados. En cada ciudad de Colombia siempre se organizan, se comunican entre sí y hacen unas rodadas, unas mega rodadas muy exitosas. Aparte de eso, hay un dicho por ahí que dice que prácticamente el gremio motero muy fácilmente puede tanto poner presidente como tumbar presidente, porque resulta que son más de 10 millones de motociclistas en todo el país. Y de esta manera y con esta organización también hay un rumor que dice por ahí de que posiblemente el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro tomó la decisión de dar la noticia justo un día antes de estas protestas o de este paro nacional de motociclistas, la noticia de reducir el SOAT a un valor del 50%, aunque bien sabemos también de que es una promesa del presidente Gustavo Petro en su campaña presidencial por toda Colombia. Siempre habló muy bien a favor de los motociclistas y siempre fue consciente de que el gremio de motociclistas era el más perseguido por los agentes de tránsito, y además en cada hogar colombiano esto es un medio por el cual el motociclista en muchas veces cabeza de hogar, cabeza de familia, sale en su moto a rebuscarse el día al día, el pan, de la manera de
como se conoce hoy, los mototaxistas son los que más difícil les toca en unas condiciones muy difíciles, bajo el sol, bajo el agua, por 2.000, 3.000 pesos hacerle una carrera a cualquier persona, y son muy vulnerables porque muchas veces los atracan, les quitan las motos, los agentes de tránsito también les quitan las motos por X o Y motivo, por esta cuestión del SOAT, etcétera, por muchos motivos. Entonces Gustavo Petro ya había hablado de que iba a ayudarles al gremio de los motociclistas. Ojalá siga así. Vamos a ver entonces a continuación, para ir cerrando este video, qué pasó también, cuál fue la declaración del ministro de Hacienda. Acá dice el ministro de Transporte: comunicado, se reduce en un 50% el precio del SOAT para motos de bajo cilindraje, es decir, hasta 200 centímetros cúbicos, y otras categorías de transporte público. Vamos a ver esta rueda de prensa, donde acá dice: tal y como se comprometió el presidente de la República, Gustavo Petro, ministro de Hacienda, ministro de Salud, ministro de Transporte, anunciaron diferentes medidas para asegurar la sostenibilidad del SOAT y garantizar la atención médica a las víctimas de accidentes viales. Vamos entonces a ver esta importante rueda de prensa, donde también se anunciaba la noticia del día, la noticia que tiene muy contentos a los conductores de motos y taxis en Colombia. Vamos a escuchar entonces esta rueda de prensa a continuación. Para motos de bajo cilindraje, así como para microbuses urbanos, taxis, autos de negocios y de servicio público. Se trata pues en primer lugar de garantizar que tengamos una cobertura total del SOAT, que hoy en día es extremadamente baja para motos, es menos de la mitad. Las motos tienen hoy en día SOAT, y eso pues obviamente genera unos riesgos enormes, y además fuera de eso existe un gran fraude. Entonces, aparte de, digamos, por ejemplo, hay gente que se accidenta por otros motivos y lo reclama el SOAT, que es una de las razones por las cuales las aseguradoras han venido reduciendo la oferta de SOAT. Varias ya se han retirado y otras han anunciado que se retirarían. Esto trata de buscar, en primer lugar, de que el mercado de SOAT vuelva a ser amplio, y en general, digamos, eso debe, todos los que usan transporte deben tener SOAT, como lo dice su nombre, seguro obligatorio. Entonces, estamos esperando que esta norma ayude a ese resultado, al mismo tiempo pues que le reduce el costo, especialmente para las motocicletas, que son las que, digamos, se benefician en mayor magnitud. Y como reitero, pues también queremos, y eso habrá normas adicionales para evitar el fraude y la evasión de esto. No sé, ministro. Muchas gracias, ministro. Pues yo creo que esta decisión del gobierno es quizá una de las más importantes decisiones que en estos 106 días de gobierno se ha tomado. El presidente Gustavo Petro le cumple a los motociclistas, a los taxistas, a esa clase trabajadora que reclamaba esto. Una de los grandes reclamos de los motociclistas que llamaban a un paro el día de mañana era que el gobierno no les había cumplido. Pero veníamos trabajando, ministro, hace más de 1 mes y medio en resolver algo que el presidente se comprometió públicamente en campaña, y lo hizo cuando la reunión en Palacio con diferentes sectores y cuando el suscrito ministro se reunió con los motociclistas. Y era que si se aumentaba el precio de la gasolina, la compensación se iba a buscar con el tema del SOAT. Y es un hecho muy importante. No obstante, como lo dijo el ministro, ser los motociclistas los que generan la mayor siniestralidad.
los que menos tienen SOAT, el gobierno les da una mano en el sentido de reconocer que el 80% de los motociclistas pertenecen a esa masa de trabajadores que dependen de su motocicleta. Y con esto se les está diciendo una ayuda muy importante. No solo no se incrementó la tarifa para 2023, sino que se redujo a un 50%. Entonces, este es el gobierno donde hay justicia social y justicia económica. Y hoy se cumple ese postulado a cabalidad y es un buen gesto. Ahora, de parte de nosotros, ministro, nos queda decirles a todos ellos, en especial a los motociclistas, que lo que nos tienen que ayudar para compensar el costo que representa este descuento es a reducir la siniestralidad. Debe haber una acción bilateral del lado de los motociclistas, a ser responsables, a cuidar de sus vidas, a cuidar de la vida de los peatones y de los demás. Eso nos va a llevar a que podamos tener la mejor relación. Estamos trabajando con Fasecolda en cabeza del superintendente financiero, ministro, para liberar unas reservas que permitan que tengamos la expedición oportuna del SOAT, que es parte también esencial, que hay que decirlo. No solo va a bajar el SOAT, sino que además se van a expedir las pólizas y esperamos la contribución del lado de las aseguradoras. Estamos trabajando por un tema de puntajes para los incrementos a futuro del SOAT, de manera que sea una medida para bajar la siniestralidad, ministro. Sí, tal vez agregaría un elemento interesante que quisiera resaltar, y es la forma como las motocicletas están mejorando el transporte rural. Es una cosa que uno se impresiona cada vez más las zonas rurales. Digamos, ese es uno de los grandes avances que hemos tenido con la motocicleta. Esto también de esa manera es un apoyo, digamos, a las zonas rurales del país. Y quiero tal vez resaltar lo que usted señala, digamos, el trabajo de la Superintendencia Financiera, entonces en el diseño de esta norma y en pues evaluar cómo vamos a manejarla fiscalmente. Ha sido muy importante. Yo quiero agradecerle aquí a los de la Superintendencia presentes por esa ayuda, y obviamente la Superintendencia estará trabajando con las compañías de seguros para garantizar el buen cumplimiento de esta norma. Así es, ministro. Yo diría que para terminar con este anuncio tan importante para el país, tan esperado por más de 12, 13 millones de usuarios, propietarios de motocicletas, de taxis, de colectivos, como usted lo decía, es que aquí empiezan las medidas que tienen que ver con el SOAT. Vendrán otras medidas que van a complementar esto, como será todo el tema de control y de tarifas en el marco de la póliza de seguro obligatorio de accidente de tránsito. Pero sí nuestro llamado muy insistente. El gobierno se ha abierto siempre al diálogo, a crear consensos, y esto hizo parte de eso, y además de un compromiso de campaña de nuestro presidente. Necesitamos que entre todos cuidemos la vida de los demás. Hay que salvar vidas y eso nos corresponde a todos. El gobierno trabaja por hacer efectiva la justicia social y económica que usted ha liderado, ministro, con la reforma tributaria, con la reforma o con el presupuesto 2023, pero a esto se tiene que sumar que este mensaje de apoyo, de respaldo a esa clase trabajadora de Colombia, de los bajos estratos y medios, por supuesto esperamos una contraprestación de cuidar vidas de parte de ellos, ministro. Bien, muchas gracias. Ahí ya se hace el anuncio por parte del ministro de Transporte. Él se llama Guillermo Reyes. Acaba de hacer el anuncio también sobre que se va a poner más cuidado a las aseguradoras que no quieren vender este seguro obligatorio. Entonces vamos a ver también qué declaraciones dio, ya para ir cerrando, el ministro de Transporte a los medios de comunicación al finalizar el día de esta gran noticia. Vamos a ver acá a continuación. Es una decisión que hacía parte de unos compromisos
del presidente Gustavo Petro como candidato, como presidente recién electo. Lo anunció en la reunión con taxistas, transportadores, y lo anuncié yo en una reunión con los motociclistas, donde firmamos un compromiso de que primero el SOAT no iba a subir, segundo íbamos a resolver el tema de la expedición, y tercero íbamos a estudiar la posibilidad de que bajara la tarifa del SOAT. Nos pasamos algunos días, pero hemos hecho todos los estudios, lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, y hemos podido cumplirle a ese gran sector trabajador colombiano que vive de su motocicleta, de su taxi, de su transporte público, de que se baja al 50% la tarifa del SOAT. Esto es una baja histórica que nunca se había logrado. En esto trabajamos durante varias semanas, no lo habíamos querido anunciar hasta que supiéramos que teníamos el respaldo del presupuesto de Hacienda para poderlo hacer. Esta medida persigue, uno, justicia social y económica, dos, que haya menos y ojalá cero evasión en el tema del SOAT, que todos tengan un SOAT. Tres, acabar con el fraude en el tema del SOAT, tanto en qué tipo de SOAT compro como a quién le compro el SOAT. Y por supuesto, hace parte de un país donde el cambio efectivamente ocurre. Nosotros queremos con esto también invitar a los motociclistas que han llamado a un paro nacional mañana porque no les habíamos cumplido, decirles que les hemos cumplido con creces, que esa mesa de trabajo cumplió su propósito. A los transportadores de carga les dijimos, y a los camioneros, que les íbamos a incluir la póliza de todo riesgo en los temas de orden público. Les dijimos que iba a mantenerse el precio del diésel y la CPM, y les dijimos que les íbamos a dar una serie de beneficios con el fondo de reposición. Creo que estos sectores que han sido tan olvidados en el pasado, en el gobierno del cambio, en verdad les estamos demostrando que les podíamos cumplir. Ahora el llamado es a ellos. Aquí necesitamos lo que más genera el por qué la póliza era tan costosa, es que más del 65% de los siniestros viales provienen de motociclistas. Este llamado, esta invitación, este compromiso ahora de allá para acá, es a que ellos, las familias de todos los motociclistas, se comprometan a cuidar las vidas. Estamos preparando unas medidas en virtud de las cuales el SOAT se va a mantener siempre y cuando en tarifas no haya siniestros viales que tengamos reportados. En cuyo caso de haberlos, se incrementará en un valor que determinemos. El ministro de Hacienda dijo que esta medida aplicaría a partir del 1 de enero y hemos conversado ahora con el ministro, con la superfinanciera, que hay que reconocerle además su compromiso y trabajo, que la vamos a aplicar a partir del 1 de diciembre. Vamos a hacer todos los ajustes, las tablas, lo demás, para que entre a regir a partir de esta fecha, y también esperamos sacar una serie de medidas que vamos a anunciar ahora un poco más tarde en el Congreso de la República. Ministro, en el caso de las motos, ¿desde qué cilindraje? Nosotros tenemos un parque de motocicletas superior a 11 millones y cerca de 10 millones, 9 millones y medio son de bajo cilindraje. Y todos ellos, en su gran mayoría, la motocicleta es el medio de transporte, es el medio de trabajo, es su fuente de subsistencia, es en la que llevan a los hijos al colegio. Entonces aquí creo que este gobierno demuestra que la justicia social está presente. Muy buena pregunta, lo dijo el ministro de Hacienda. Son recursos que se van a colocar en la adición presupuestal del próximo año, que se espera tramitar en el primer trimestre, y esos recursos se le depositarán a Ladres, tema en el cual también esperamos una gran reforma que la ministra de Salud está trabajando, y creo que hoy también es muy probable lo anuncie en el Congreso. Queremos fortalecer esa institución tan importante en el sistema de salud que es la ADRES. Con esto vamos a lograr que crezca la expedición de las pólizas, llevar a todo el mundo a estar asegurado, y pues obviamente el Estado va a colocarlo de su parte. Bueno, ahí está la noticia del día que ya es viral en redes sociales. Tenemos a Argentina que perdió en el Mundial con Arabia Saudita, número 1 en las tendencias. La sorpresa del día también en Messi. Y la tercera noticia del día en Colombia:
SOAT. Están comentando, todo mundo tampoco. La gran mayoría de conductores están felices por esta maravillosa noticia. Pues ya saben, a partir de enero comienza a regir a los que compren el SOAT. A partir de enero, si de pronto se le vence el SOAT en diciembre, pues hacen como hice este año, que se me venció en diciembre del año pasado. Pues para los que puedan guardar la moto y no estén trabajando en ella, pues en mi caso, como no trabajo con la moto, pues la guardé hasta enero y en enero compré este seguro. Cualquier pregunta, porque ahí en pantalla pueden ver los precios, las tarifas máximas comerciales del SOAT 2022. Cualquier pregunta que tengan ahí en la caja de los comentarios, con mucho gusto estaremos respondiendo cualquier inquietud. Ahí está, ya saben, hasta motos de 200 centímetros cúbicos, o sea que el descuento lo van a tener ciclomotor, menos de 100 centímetros cúbicos, de 100 a 200 centímetros cúbicos. Acá en el comunicado dice: se reduce en un 50% el precio del SOAT para motos de bajo cilindraje y otras categorías de transporte público. Vamos a mostrar aquí ya para ir finalizando lo último. Cómo están reaccionando en sus titulares los medios de la desinformación tradicional en Colombia, aquí en Lo Más Trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Dice así los titulares. Dice acá: La República, tarifa del SOAT bajará 50% para motos de bajo cilindraje y transporte público de 2023, desde 2023. El colombiano gobierno decretó reducción del 50% en el precio del SOAT para estos vehículos. Infobae, tarifas del SOAT tendrán descuento del 50% para algunos vehículos. Motor, revista Motor, SOAT bajará de precio en 2023 según ministro de Transporte. El Tiempo, se reduce en un 50% el precio del SOAT en qué casos aplica. Y esa pregunta se la respondemos aquí, en la ABC, publicado por Portafolio ABC, para entender cómo funcionará la reducción del pago del SOAT. Según el Ministerio del Transporte, el alivio empezará el 1 de diciembre. Hay mucha confusión con esa fecha, para que tengan en cuenta y estar más seguros, es a partir de enero del 2023. Serán beneficiados motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos, taxis y ciertos microbuses. Y bueno, entonces acá dice, ¿a quiénes beneficiará? El alivio aplicará únicamente para motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano y servicio público intermunicipal. ¿Por qué se aplica la medida? La medida tiene la intención de enfrentar la evasión en la compra del SOAT y prevenir el fraude. ¿Cuándo empezará la medida? Acá hay una confusión, como les digo. Es mejor ignorarla porque dice a partir del 1 de diciembre. Hay que confirmar eso porque en el documento oficial que leí ahora no es muy claro tampoco. Y se sabe que es a partir de enero del 2023. ¿Cuántas motos se benefician? Según cálculos preliminares, alrededor de 9 millones de motos accederían al descuento. Bueno, no se me queda nada por aquí por mostrar aquí en Lo Más Trinado. Por ahora estaremos informando sobre esta importante noticia, sobre este seguro obligatorio para conductores de motos y carros en Colombia. Esperamos más buenas y nuevas noticias con este nuevo gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro. Así que pendientes, estamos acá en Lo Más Trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Quienes habla Cristian Valencia les envía un abrazo y les desea desde ya, desde hoy miércoles 23 de noviembre, un feliz día y pendientes de este paro que está convocado por los motociclistas. Vamos a ver cómo termina todo porque, como pudieron escuchar, el ministro
de Transporte les envió un mensaje diciendo de que el gobierno de Gustavo Petro les está cumpliendo con la promesa que era bajar este alto costo, este alto precio del seguro obligatorio para los motociclistas. Hasta ahora se está cumpliendo y los motociclistas están diciendo que van a protestar porque quieren que todo sea por igual para todos los motociclistas, no solo para los de bajo cilindraje, sino para todos, todos los de bajo y alto cilindraje. Entonces vamos a ver cómo termina esta jornada. Nos vemos, gracias por seguir este canal, Lo Más Trinado en Facebook y en YouTube.